Cuando piensas en Alemania, ¿qué te viene a la mente? Cerveza, castillos, autopistas sin límite de velocidad. ¿Y si te dijera que, detrás de todo eso, hay un país lleno de contrastes, con bosques que parecen sacados de cuentos de hadas, ciudades vibrantes, pueblos medievales y una cultura que valora tanto la innovación como las tradiciones más antiguas de Europa? En el video de hoy, descubrirás qué visitar en Alemania, conocerás los lugares más increíbles del país, te sumergirás en la gastronomía alemana, en su historia, economía, cultura, y también te sorprenderás con curiosidades que pocos conocen. Todo esto en un recorrido lleno de descubrimientos para quienes sueñan con un viaje inolvidable por Alemania. Ubicada en el corazón de Europa, Alemania es el país más poblado de Europa Occidental, con más de 83 millones de habitantes. La mayoría vive en ciudades como Berlín, Múnich, Hamburgo, Frankfurt y Colonia, centros que combinan tecnología, arte, historia y calidad de vida. Alrededor del 10% de la población está compuesta por inmigrantes, lo que le da al país una identidad moderna, diversa y abierta al mundo. La economía alemana es simplemente una de las más poderosas del planeta. Estamos hablando de la cuarta mayor economía mundial y la primera de la Unión Europea. Aquí nacen empresas como BMW, Mercedes, Volkswagen, Siemens y SAP. La fuerza del país reside en su equilibrio, una industria avanzada, servicios altamente cualificados y pequeñas y medianas empresas familiares que sostienen la base económica. El Producto Interno Bruto supera los 4 billones de dólares, con sectores como la tecnología, la ingeniería, la energía y la industria farmacéutica en constante crecimiento. Y si piensas que los alemanes solo comen salchichas, prepárate para sorprenderte. La gastronomía de Alemania es riquísima, con más de 1500 variedades de salchichas, entre ellas la famosa Currywurst, consumida más de 800 millones de veces al año. Otros platos típicos incluyen el Königsberger Klopse, el Brezel, el Schnitzel y, por supuesto, la imbatible combinación de Kaffee und Kuchen, el café con pastel, que es casi una ceremonia nacional. Ahora hablemos de la estrella de las mesas alemanas, la cerveza. Alemania cuenta con más de 5.000 marcas registradas y alrededor de 1.300 cervecerías activas, siendo el país con la mayor diversidad de estilos en el mundo. Y no es solo variedad, es tradición. La famosa Ley de Pureza de la Cerveza, creada en 1516, es considerada la legislación alimentaria más antigua aún en vigor. Esta norma establece que la cerveza solo puede elaborarse con agua, lúpulo y malta. ¿El resultado? Una bebida respetada, valorada y tomada muy en serio. La cerveza en Alemania va más allá de una simple bebida. Es cultura, identidad y celebración. Solo en el estado de Baviera se acompaña con comidas incluso en el desayuno durante la Oktoberfest. De hecho, esta fiesta es el mayor festival de cerveza del mundo, atrayendo a más de 6 millones de personas cada año en Múnich y consumiendo más de 7 millones de litros durante el evento. En cuanto a geografía, Alemania se destaca por su diversidad. Con más de 357.000 kilómetros cuadrados, su territorio va desde playas en el norte hasta montañas nevadas en el sur. El punto más alto es el monte Zugspitze, con 2.996 metros de altitud. Y las Autobahns, las autopistas alemanas, son famosas por tramos sin límite de velocidad. Pero atención, quedarse sin gasolina en ellas se considera una infracción. El clima es otro atractivo. Veranos agradables, con una media de 22 grados Celsius, e inviernos fríos, con temperaturas en torno a los 5 grados. La infraestructura es impecable. El país es una referencia en transporte público, ciclovías, senderos ecológicos y preservación ambiental. Y por supuesto, no faltan curiosidades sobre Alemania. ¿Sabías que Berlín tiene más puentes que Venecia? Son más de 1.700. ¿Qué hay más de 20.000 castillos repartidos por el país?
Uno de ellos, el Neuschwanstein, en los Alpes bávaros, inspiró el castillo de la Cenicienta de Disney. Y que en muchas ciudades los perros pagan impuestos y el valor puede variar según su tamaño o comportamiento. Y hay más, Alemania es el país con el mayor número de panaderías de Europa, con más de 3.000 tipos diferentes de panes. Aquí también surgió la imprenta de Gutenberg, se compuso la novena sinfonía de Beethoven, nació la teoría de la relatividad de Einstein y se toman algunas de las decisiones económicas más importantes del planeta. Pero lo más fascinante es cómo Alemania logra unir todo esto con equilibrio. Ciudades modernas y vibrantes conviven con bosques como la Selva Negra. Ferias tecnológicas comparten espacio con festivales medievales y la innovación camina de la mano con la tradición. Así que, si estás planeando tu próximo viaje internacional o simplemente soñando con paisajes increíbles, prepárate. Alemania te va a conquistar con sus castillos, senderos, ciudades históricas, modernidad y, por supuesto, con esa cerveza bien fría al final de la tarde con vistas a los Alpes. Y ahora, vamos a descubrir juntos los destinos imperdibles de Alemania. Pero si creías que todo terminaba en castillos y cervezas, espera a poner un pie en Berlín. Esta ciudad no solo es la capital de Alemania, es un símbolo viviente de transformación, libertad y resiliencia. Caminar por sus calles es como hojear un libro de historia, con capítulos intensos, dramáticos y al mismo tiempo profundamente inspiradores. Una de las paradas obligatorias es, sin duda, el Muro de Berlín. Este ícono de la Guerra Fría dividió la ciudad desde 1961 hasta 1989. Hoy, tramos del muro se mantienen en pie, cubiertos por coloridos murales, en la famosa East Side Gallery, una galería al aire libre que se extiende por más de 1 kilómetro, con arte urbano que clama por paz, unidad y libertad. No muy lejos, se encuentra la Isla de los Museos, un tesoro cultural situado en medio del río Spree. En este pequeño enclave se concentran 5 museos impresionantes, entre ellos el Museo de Pérgamo, que alberga piezas monumentales como la Puerta de Istar de Babilonia. Todo el conjunto ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que ya dice bastante sobre su valor histórico y artístico. Más allá de su legado, Berlín es una ciudad que nunca duerme. Los barrios de Kreuzberg, Friedrichshain y Neukölln laten con una energía creativa imparable. Aquí, la vida nocturna es un espectáculo en sí mismo. Desde bares escondidos en antiguas fábricas hasta clubes que abren el viernes y no cierran hasta el lunes, Berlín redefine lo que significa salir de fiesta. Y lo más curioso, en Berlín hay más de 300 parques y espacios verdes. El Tempelhofer Feld, por ejemplo, fue un aeropuerto que hoy sirve como parque público, donde los locales hacen picnic, patinan y hasta vuelan cometas en una pista de aterrizaje. ¿Quién dijo que una ciudad vibrante no puede respirar naturaleza? ¿Listos para seguir explorando? Porque esto recién comienza. Y si Berlín te atrapó con su historia vibrante y contrastes culturales, prepárate para un cambio de ritmo al llegar a Múnich, una ciudad donde la tradición bávara se mezcla con elegancia, parques majestuosos y una cultura cervecera que es casi un estilo de vida. Aquí, todo tiene un sabor más cálido, más festivo, más bávaro. En pleno corazón de Baviera, Múnich es conocida mundialmente por la Oktoberfest, el festival de cerveza más grande del planeta. Cada año, durante más de 2 semanas entre septiembre y octubre, más de 6 millones de personas llegan de todos los rincones del mundo para celebrar. Se sirven más de 7 millones de litros de cerveza en carpas gigantes decoradas con flores, banderas y música tradicional. Pero no se trata solo de beber, hay desfiles, trajes típicos, comida regional y un ambiente familiar que sorprende a quien nunca ha vivido algo igual. Al dejar atrás los jarros rebosantes de cerveza, la ciudad revela su lado refinado. El Palacio de Nymphenburg, con sus jardines interminables y salones decorados,
es una joya barroca construida en el siglo XVII. Fue la residencia de verano de los reyes bávaros y aún hoy deslumbra con su riqueza artística y paisajística. También están el Residenz, el museo más grande de interiores palaciegos de Alemania, y la Pinacoteca Antigua, con obras de artistas como Rubens, Rafael y Rembrandt. Otro rincón encantador es el Englischer Garten, uno de los parques urbanos más extensos del mundo. Aquí es posible ver surfistas desafiando las olas artificiales del río Eisbach o simplemente sentarse en una cervecería al aire libre, rodeado de naturaleza. Y sí, hasta en el parque se sirve cerveza. Por donde se mire, Múnich ofrece ese equilibrio delicioso entre lo tradicional y lo contemporáneo. Y eso, créeme, tiene mucho para contar aún. Si te encanta descubrir nuevas culturas, sorprenderte con curiosidades sobre países y ciudades de todo el mundo, y siempre estás buscando la próxima historia que te deje boquiabierto, entonces este canal es para ti. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Y si conoces a alguien que también ama explorar el mundo, compártelo con ellos. Juntos, transformemos cada video en una nueva aventura. Y si pensabas que Múnich era el clímax del encanto bávaro, espera hasta ver lo que te espera entre las montañas nevadas del sur. A unas 2 horas en coche desde la capital de Baviera, se alza uno de los castillos más famosos del planeta, el Neuschwanstein. Sí, ese que parece sacado directamente de una película de Disney. Y no es coincidencia. Inspiró al mismísimo Walt para crear el castillo de la Cenicienta. Rodeado por los majestuosos Alpes bávaros, este castillo fue construido en el siglo XIX por orden del rey Luis II, también conocido como el Rey Loco. Pero más que locura, lo suyo era una obsesión romántica por los mitos germánicos, la ópera de Wagner y los mundos de fantasía. El resultado fue una obra tan soñadora como ambiciosa. Torres que se pierden entre las nubes, interiores dorados y vistas panorámicas de cortar la respiración. Neuschwanstein no fue pensado para la defensa ni para asuntos de Estado. Fue una especie de retiro personal, un lugar de escapismo donde el monarca podía vivir rodeado de arte y música. A pesar de su apariencia medieval, el castillo contaba con tecnología avanzada para su época, como calefacción central, agua corriente y hasta un sistema de llamadas para el servicio. Hoy recibe más de 1,5 millones de visitantes cada año, lo que lo convierte en uno de los destinos más fotografiados de Alemania. La mejor época para visitarlo es entre mayo y octubre, cuando el contraste entre el verde de los valles y las torres blancas crea una imagen simplemente inolvidable. Y justo cuando crees haber visto lo más mágico, el camino continúa por otros pueblos que parecen sacados de una postal antigua. Después de explorar el esplendor del castillo de Neuschwanstein, el camino nos lleva hacia un paisaje que parece aún más sacado de un cuento: la Selva Negra. Este rincón del suroeste de Alemania es un mosaico de colinas cubiertas por bosques densos, pueblos de tejados inclinados y lendas que inspiraron a los hermanos Grimm. En alemán se llama Schwarzwald, y el nombre no es casual. Sus árboles altísimos filtran la luz del sol de tal manera que en muchos tramos el bosque parece sumido en un misterio encantador. Es aquí donde nacen historias de brujas, lobos y relojes de cuco, esos mismos que todavía se fabrican de manera artesanal en pequeñas aldeas como Triberg y Schonach. En medio de esta atmósfera mágica, aparecen pueblos con casas de madera decoradas con flores, como Hengenbach, considerado uno de los más bonitos de Alemania. También están los baños termales de Baden-Baden, famosos desde la época del Imperio Romano, por sus aguas curativas y su ambiente refinado. Y si hablamos de sabores, hay una delicia que no puede faltar: la verdadera tarta selva negra, o Schwarzwälder Kirschtorte. Hecha con capas de bizcocho de chocolate, crema batida, cerezas y un toque de licor Kirsch, esta joya de la repostería nació precisamente aquí. Cada pastel es una explosión de sabor
que captura la esencia de la región. Lo fascinante de la Selva Negra es que, mientras caminas por sus senderos, nunca sabes si vas a encontrar una cascada escondida, un molino antiguo, o el escenario perfecto para imaginar tu propia historia de fantasía. Mientras los senderos de la Selva Negra nos envuelven con su atmósfera de cuento, el viaje toma un nuevo rumbo hacia el norte, donde el paisaje cambia por completo y el aire se llena de olor a mar. Bienvenidos a Hamburgo, la ciudad portuaria más importante de Alemania y una de las más dinámicas de Europa. A orillas del río Elba, Hamburgo late al ritmo del comercio internacional. Su puerto, el segundo más grande del continente, ha sido el alma de la ciudad desde hace más de 8 siglos. Por aquí pasan millones de contenedores al año, conectando Alemania con el resto del mundo. Pero no todo es industria. El puerto también es escenario de paseos en barco, mercados de pescado y vistas panorámicas que cambian según la marea y la hora del día. Lo que realmente llama la atención es cómo Hamburgo mezcla lo antiguo con lo vanguardista. El barrio de Speicherstadt, por ejemplo, es el mayor complejo de almacenes sobre pilotes del planeta. Construido entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, sus edificios de ladrillo rojo se alinean como una muralla a lo largo de canales que se iluminan mágicamente al caer la noche. Desde el año 2015, este conjunto fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Unos pasos más allá, el contraste salta a la vista con la Elbphilharmonie, una sala de conciertos futurista que se alza sobre un antiguo depósito portuario. Su diseño ondulado y su fachada de vidrio reflejan el cielo, el agua y la energía creativa de una ciudad que no para de reinventarse. Además, Hamburgo sorprende con más de 2000 puentes, superando incluso a Ámsterdam y Venecia juntas. Y con una vida cultural vibrante, parques urbanos extensos y una gastronomía que va mucho más allá del pescado ahumado, esta ciudad es una joya costera que hay que vivir sin prisas. Después de sentir la brisa salada en los canales de Hamburgo, el viaje nos lleva tierra adentro, hasta una ciudad donde las agujas tocan el cielo y la arquitectura te deja sin palabras. Colonia. Situada a orillas del río Rin, esta ciudad es un ícono del estilo gótico y un verdadero centro cultural del oeste alemán. El mayor símbolo de Colonia es su imponente catedral, la Kölner Dom. Su construcción comenzó en el siglo XVIII y se extendió por más de 600 años, finalizando en el siglo XIX. Con sus torres que alcanzan más de 150 metros de altura, es una de las iglesias más altas del mundo y patrimonio de la humanidad desde el año 1996. Cada año, más de 6 millones de personas cruzan sus puertas, no solo por su belleza, sino también por las reliquias de los Reyes Magos que guarda en su interior. A unos pasos de la catedral, la ciudad revela su lado más vibrante con el famoso Carnaval de Colonia. No es solo una fiesta, es una institución. Durante 6 días, las calles se llenan de disfraces, música, desfiles y una energía contagiosa que arrastra a todos, locales y visitantes. La celebración tiene raíces medievales y hoy reúne a más de 1 millón de personas cada año. Colonia también es conocida por su cerveza local, la Kölsch, servida en vasos delgados de 200 mililitros, y por un humor único que forma parte del carácter de sus habitantes. Aquí, entre lo monumental y lo festivo, todo convive en armonía con un toque muy especial. Desde el espíritu alegre de Colonia, el rumbo nos lleva al este de Alemania, donde la elegancia barroca se encuentra con una historia marcada por la resiliencia. Bienvenidos a Dresde, una ciudad que ha renacido de las cenizas y que por su riqueza artística y arquitectónica fue apodada la Florencia del Elba. Ubicada a orillas del río Elba, Dresde impresiona desde el primer vistazo. Su horizonte está decorado con cúpulas, torres y fachadas que parecen sacadas de un cuadro renacentista. Uno de los conjuntos más espectaculares es el Zwinger, un palacio barroco del siglo XVIII, que hoy alberga museos como la Galería de los Maestros Antiguos
donde cuelgan obras de artistas como Rafael, Rembrandt y Vermeer. Pero lo que hace que Dresde tenga una historia aún más poderosa es su capacidad de reconstrucción. Durante la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, la ciudad fue devastada por un bombardeo masivo que dejó gran parte del casco histórico en ruinas. Sin embargo, tras la reunificación alemana, comenzó una meticulosa restauración que ladrillo por ladrillo devolvió a Dresde su antiguo esplendor. La Frauenkirche, iglesia símbolo de la ciudad, fue reconstruida exactamente como era, utilizando incluso algunas de las piedras originales ennegrecidas por el fuego. Además de sus monumentos, Dresde encanta con sus plazas llenas de vida, como la Neumarkt, y sus cafés con vistas al río. También es famosa por su mercado navideño, el Strieselmarkt, uno de los más antiguos de Europa, fundado en el año 1434. Explorar Dresde es como caminar por un museo al aire libre, donde cada rincón guarda una historia, una cicatriz o una joya artística esperando ser descubierta. Tras dejar atrás la belleza clásica y renacida de Dresde, la ruta nos lleva a una ciudad que late al ritmo del dinero, la innovación y la cultura cosmopolita. Frankfurt. Aunque muchos la conocen como el corazón financiero de Alemania, esta ciudad va mucho más allá de sus rascacielos y bancos centrales. A primera vista, Frankfurt impresiona con su silueta vertical. Es la única ciudad alemana con un skyline que recuerda a Nueva York, gracias a torres como la Commerzbank, que supera los 250 metros de altura. Aquí se encuentra el Banco Central Europeo, lo que convierte a la ciudad en un centro clave de decisiones económicas que impactan en todo el continente. Sin embargo, basta con cruzar el río Meno para descubrir una faceta totalmente distinta. El barrio de Alt-Sachsenhausen conserva callejuelas empedradas, casas con entramado de madera y tabernas donde se sirve el tradicional Apfelwein, un vino de manzana típico de la región. Es un lugar perfecto para sentarse sin prisa, pedir una tabla de embutidos y dejar que el tiempo pase sin mirar el reloj. Frankfurt también es un imán para los amantes del arte y la literatura. La ciudad natal de Johann Wolfgang von Goethe ofrece una ruta dedicada al escritor y museos de renombre en la ribera sur del Meno, conocida como Museumsufer. Aquí se concentran más de una docena de instituciones culturales, como el Museo Stadel, con obras que abarcan más de 7 siglos de historia del arte europeo. Y no se puede hablar de Frankfurt sin mencionar su importancia internacional. Cada año, más de 70 ferias se celebran aquí, siendo la Feria del Libro la más famosa del mundo, con orígenes que se remontan al siglo XV. Entre el acero y el adoquín, esta ciudad demuestra que el estilo y los negocios pueden compartir perfectamente el mismo espacio. Después del ritmo moderno y sofisticado de Frankfurt, el viaje toma un giro más nostálgico y encantador al sur del país, donde el tiempo parece haberse detenido entre murallas, torres y rúas adoquinadas. Es hora de recorrer la famosa Ruta Romántica, un trayecto de más de 300 kilómetros que conecta paisajes de ensueño y pueblos que parecen salidos de un libro de ilustraciones antiguas. Este itinerario comienza en Füssen, muy cerca del castillo de Neuschwanstein, y sigue en dirección norte hasta llegar a Würzburg, atravesando más de una veintena de ciudades históricas. Cada parada tiene su propio encanto, pero hay una que roba el corazón de todos los viajeros: Rothenburg ob der Tauber. Este pueblo medieval, perfectamente preservado, está rodeado por una muralla del siglo XIV que se puede recorrer a pie, ofreciendo vistas únicas de tejados rojizos y callejones que invitan a perderse sin mapa. Las casas con entramado de madera, las fuentes centenarias y las vitrinas decoradas durante todo el año con motivos navideños hacen de Rothenburg un escenario de película. Aquí se encuentra el famoso Käthe Wohlfahrt, una tienda dedicada exclusivamente a la Navidad, abierta todos los días del año. Más adelante, Dinkelsbühl y Nördlingen siguen alimentando esa sensación de estar dentro de un cuento. Nördlingen, por ejemplo, fue construida dentro de una cratera de meteorito,
lo que le da una forma circular perfecta visible desde lo alto de la Torre de San Jorge. El trayecto termina en Würzburg, donde la residencia, un palacio barroco declarado Patrimonio de la Humanidad, deslumbra con sus frescos gigantes y jardines geométricos. Esta ruta no solo es un viaje geográfico, sino una verdadera travesía emocional por la esencia más romántica de Alemania. Después de rodar por los pueblos encantados de la ruta romántica, el mapa nos invita a mirar hacia el norte, donde el mar Báltico esconde uno de los secretos naturales más sorprendentes de Alemania, la isla de Rügen. Este paraíso blanco y verde es el destino ideal para quienes buscan paisajes puros y tranquilidad total. Situada en el estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Rügen es la isla más grande del país y un refugio que sorprende desde el primer momento. Sus protagonistas son los imponentes acantilados de tiza del Parque Nacional Jasmund, que se elevan hasta más de 120 metros sobre un mar azul profundo. La imagen más icónica es la del Königstuhl, o Silla del Rey, una formación rocosa blanca que ha inspirado artistas y poetas desde el siglo XIX. El bosque de hayas que rodea estos acantilados es tan especial que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Caminar por sus senderos es como entrar en un mundo silencioso y sagrado, donde la naturaleza reina sin interrupciones. Las raíces centenarias, la brisa marina y el canto de los pájaros crean un ambiente que alivia cualquier estrés urbano. A lo largo de la costa, pequeños balnearios como Vins y Selin ofrecen playas tranquilas, arquitectura resort de estilo clásico y pasarelas de madera que se adentran en el mar. Aunque es menos conocida fuera de Alemania, Rügen es un lugar que combina belleza cruda y elegancia nostálgica de una forma única en Europa. Y justo cuando pensabas que Alemania no podía sorprender más, aparece esa mezcla perfecta entre modernidad vibrante y raíces históricas profundas que la hacen absolutamente única. Desde los acantilados blancos de Rügen hasta los palacios barrocos de Dresde, este país demuestra cómo se puede mirar hacia el futuro sin soltar la mano del pasado. En Berlín, por ejemplo, el arte callejero transforma muros antiguos en lienzos de protesta, memoria y creatividad. El graffiti no es vandalismo, es discurso visual. Al mismo tiempo, a unos pasos de esas paredes coloridas, se encuentra el Parlamento alemán con su cúpula de vidrio, símbolo literal de transparencia política. Aquí se decide el rumbo de uno de los países más influyentes del mundo, mientras los visitantes observan desde lo alto. Mientras tanto, en el sur, los Alpes ofrecen postales vivas de aldeas escondidas entre montañas nevadas, castillos como Neuschwanstein, que parecen flotar sobre el valle, y trillas ondear por bosques que inspiraron cuentos de hadas. Es ese contraste constante que emociona. Una tarde puedes tomar un café en la plaza medieval de Rothenburg ob der Tauber, y al día siguiente estar entre rascacielos brillantes de Frankfurt, donde la economía late fuerte, pero también se respira arte y tradición. La cultura alemana no se limita a museos o bibliotecas, está en la cerveza servida con precisión en una taberna de Múnich, en las canciones de los festivales, en los relojes de cuco hechos a mano en la Selva Negra, en cada panadería con más de 1000 variedades de pan, y en la puntualidad que sorprende hasta al más escéptico. Alemania se vive con todos los sentidos. Ahora dime tú, ¿te ves caminando por Hamburgo entre canales y puentes infinitos? ¿O prefieres perderte entre los viñedos de Würzburg con una copa de vino blanco en la mano? ¿Te imaginas en un concierto, en la Elbphilharmonie, o subiendo a pie los escalones de la Catedral de Colonia? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Deja tu like si este video te hizo viajar sin salir de casa. Compártelo con ese amigo que ama aventuras. Y claro, suscríbete al canal porque aún queda mucha Alemania y mucho mundo por descubrir juntos.